A lo largo del siguiente vídeo vamos a estudiar algunos de los aspectos más importantes de la historia del Imperio Romano, pero sobre todo centrándonos en su época final, es decir, la época desde la gran crisis económica y social del siglo III hasta su caída en el siglo V. Como hablábamos en clase, lo que más llama la atención al abordar estos siglos es precisamente lo que llamó la atención a Edouard Gibbon, un gran historiador, y es que sorprende que el Imperio Romano subsistiera tanto tiempo. Es decir, desde la gran crisis del siglo III es sorprendente que el imperio siga más de 200 años en pie con la cantidad de problemas políticos, sociales, económicos y militares que suceden. Sí. Y como hemos visto en clase, luego cuando llegue el fin, el Imperio Romano de Oriente seguirá la forma de imperio bizantino, mientras que el de Occidente caerá y se verá invadido por esos pueblos germanos. Pero pueblos germanos que vemos que tras un primer momento de invasión, luego se van a fusionar con el sustrato que es romano, es decir, adoptarán tradiciones, cultura, legislación, lengua, con lo cual algunos autores como Henri Pirenne hablan de que hay una continuidad del espíritu del Imperio Romano hasta el siglo VIII. ¿Por qué hasta el siglo VIII? Porque a partir del siglo VIII toda la orilla sur del Mediterráneo va a caer en manos árabes. Y lo que había sido integrador, el mar Mediterráneo, durante tantos siglos, va a ser ahora un factor que va a dividir una orilla, la norte cristiana, con la sur musulmana. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de la máxima extensión del Imperio Romano. ¿Cuándo es la máxima extensión del Imperio Romano? Pues desde el emperador Trajano hasta el emperador Marco Aurelio, es decir, básicamente entre los años más o menos 100 hasta el año 180, un poquito más. Por ejemplo, Trajano, que fue el que anexionó la Dacia y anexionó otras zonas y llevó al imperio a su máxima extensión, es de Itálica, al lado de Sevilla. Sí. ¿Y qué es lo que distingue al Imperio Romano en su época de esplendor? Pues que tiene una administración muy profesionalizada. Es decir, las grandes familias del imperio llevan a orgullo colaborar en su organización y en su administración. Hay lo que se llama un cursus honorum. ¿Qué es un cursus honorum? Es decir, todos los pasos que debe hacer uno en la administración, todos los cargos que debe de ir ocupando, desde los más sencillos hasta los de mayor responsabilidad, y que todo ciudadano romano que quiere triunfar en la administración del Estado debe realizar, desde jovencito hasta mayorcito. Sí, un ejército disciplinado, que es lo que se nos muestra en las películas, las legiones romanas como una fuerza compacta que son capaces de destrozar a enemigos superiores en número. Un sistema financiero muy integrado en torno a lo que es el mar Mediterráneo, que es el comercio de ambas orillas, es fundamental bajo el Imperio Romano y lo que le da prosperidad. Y luego una élite local, es decir, todas las ciudades del Imperio Romano con unas élites locales que se enorgullecen de colaborar en el desarrollo de sus territorios. Es decir, eso se va a romper a partir del siglo III. Pero, ¿cuál es la imagen que tenemos nosotros del Imperio Romano? Pues la imagen que tenemos del Imperio Romano frecuentemente es la de sus grandes restos. Es decir, tenemos en la imagen de personajes poderosos, obras públicas, la huella del poder romano sobre el territorio. Es decir, si ahora le decimos a cualquiera que nos diga alguna característica del Imperio Romano, pues Julio César, o la loba capitolina con Rómulo y Remo, o el primer emperador Augusto, o los grandes edificios, es decir, aquí tenemos el anfiteatro Flavio, también llamado Coliseo, o por ejemplo Marco Aurelio, el último de los grandes emperadores romanos, por decirlo de alguna manera, el que era llamado el emperador filósofo. Y si no, las obras públicas, pues aquí tenemos un magno ejemplo que es el acueducto de Segovia. El gran paso a la crisis del siglo III se produce un poquito antes del año 200, cuando se ve claro que la autoridad imperial se ha degradado bajo los herederos de Marco Aurelio y el ejército deja de ser una máquina militar que asegure la prosperidad para ser el objeto de la ambición de los generales. Es decir, los generales cada vez van a ser los que mantengan el poder en sus manos y quieran por todos los medios influir en el poder y ocupar la figura imperial. Y luego eso, aparte, una gran crisis económica que va a azotar el imperio durante más de un siglo.
De esa crisis vamos a tener idea, por ejemplo, que a partir entre el 230-260 la figura del emperador está totalmente devaluada, se producen golpes de estado continuos, los ejércitos romanos están centrados en batallar uno con los otros y en no proteger las fronteras exteriores. Llega a ser tal que al final, tras años de guerras civiles y conflictos, tenemos la figura de este gran emperador, Diocleciano. Diocleciano, que va a idear un nuevo sistema. ¿Cuál es el nuevo sistema? El que tenemos aquí. 4 figuras. Es decir, el imperio, el ejército se ha vuelto tan poderoso que la única forma de controlar el territorio va a ser dividir el imperio precisamente en 4 trozos. En teoría, Diocleciano y otro personaje más van a ser los personajes más importantes. Uno va a gobernar en Occidente, otro va a gobernar en Oriente. Y otros 2 personajes secundarios los van a ayudar en la gobernación de los distintos territorios. Por ejemplo, esto se muestra en esta estatua en la que tenemos a los 4 personajes que van a formar este gobierno. Veis que todos son militares, por eso el énfasis en la espada, y se abrazan. Pero no se abrazan de cualquier manera, es decir, uno, que es el superior, abraza al inferior. Lo veis aquí. Entonces, las 2 figuras centrales son este y este, que son los 2 que gobiernan en Occidente y en Oriente, y que se supone que cuando se retiren van a ser sucedidos por estos 2 que ya están a cargo del gobierno. ¿El sistema de Diocleciano va a funcionar? Sí, el sistema de Diocleciano va a funcionar mientras esté en pie Diocleciano. Cuando se retire van a volver las guerras civiles, pero va a ser un breve momento de guerras civiles, porque enseguida se va a imponer otro gran emperador. ¿Quién? Va a ser el señor Constantino. El señor Constantino, que va a derrotar a un rival, pero que va a tener mucha importancia. Por ejemplo, aquí tenemos a Constantino. ¿Qué de importancia tiene? Y es que ya estamos en el siglo IV, en los años 300, y el cristianismo se ha extendido por todo el imperio romano. Y ahora va a llegar a la figura del emperador. Y es que la leyenda cuenta que en la última y decisiva batalla contra sus enemigos, la noche antes, Constantino va a soñar que se le aparece una cruz y que Dios lo va a ayudar a ganar la batalla. Una vez ganada la batalla, toda su vida Constantino va a trabajar por la difusión del cristianismo. Él no se va a convertir en cristiano nada más que en su lecho de muerte, pero toda su vida va a estar dedicada a difundir y promocionar el cristianismo. Otro de los aspectos que hemos visto en clase es la división del Imperio Romano. Es decir, ¿quién? Tenemos al emperador Teodosio, que nació, por cierto, en Segovia, y que a su muerte va a dividir el Imperio Romano en Occidente y en Oriente, uno para cada uno de sus hijos, Arcadio y Honorio. Vamos, ¿el imperio se había dividido antes? Sí. ¿Por qué esta división ahora es importante? Porque nunca más se va a volver a unir. Los 2 imperios ante las invasiones germanas, uno va a sobrevivir, Oriente, el otro va a sucumbir, que es Occidente. ¿A manos de quién va a sucumbir? Va a sucumbir a las manos de los pueblos germanos y de los hunos. Pero, por ejemplo, tenemos que hablar de una cosita, y es: se supone que el Imperio Romano estaba defendido en sus fronteras exteriores, las que tenemos norte de África, el desierto de Arabia y el Limes, es decir, la frontera del Danubio, del Rin y de Britania, por 2 tipos de tropas: los que están en la frontera y luego las guarniciones en las grandes ciudades militares. Esto se va a romper ahora con las guerras civiles, porque en las guerras civiles el ejército va a dejar de ser el que proteja las fronteras para intentar tomar el poder en las grandes capitales. Es decir, las fronteras se van a quedar totalmente al descubierto. Y en esto tenemos que hablar de un pueblo muy importante, que son los godos. Los godos divididos en 2 partes: los godos de Oriente u ostrogodos y los de Occidente más cercanos al imperio, los visigodos. ¿Qué ha pasado con ellos? Son gente que en el siglo I nos lo encontramos aquí, en el sur de Suecia. Van a ir migrando hasta encontrarse cerca del Imperio Romano. Pero fijaros el recorrido que van a tomar luego, es decir, Constantinopla, Grecia, península balcánica, van a subir, Roma, etc. ¿Qué es lo que va a pasar? Van a vivir durante varios siglos pegados a las fronteras del imperio.
Unas veces pacíficas, otras veces van a entrar en conflicto con los romanos. ¿Por qué van a entrar en el imperio? Muy sencillo, va a llegar otro mucho más fuerte que los va a aterrorizar y van a tener que elegir los visigodos entre entrar en el imperio o, por el contrario, hacer frente. ¿A quiénes? A los hunos. Van a optar y van a juzgar que los romanos son mucho más débiles y quieren entrar en el imperio romano. Por ejemplo, lo estáis viendo aquí en el mapa. Serán los hunos los que van a empujar a estos pueblos germanos. Los godos, ostrogodos y los demás germanos, ante el caos formado, también van a asaltar el imperio. Volvamos un poquito a los visigodos. Los visigodos entrarán en el imperio, entre otras cosas, porque los romanos los van a dejar. Los romanos, bueno, les da lástima o algo, o lo que sea, pero los van a dejar entrar en el imperio. Un par de años más tarde los visigodos se van a rebelar y van a vivir durante más de 30 años dentro del imperio. ¿Cómo que dentro del imperio? Sí, dentro del imperio. No van a abandonar el imperio romano. Abandonarlo supondría enfrentarse a los hunos y no lo van a hacer. Y en estos 30 años van a vivir, ¿cómo? Pues unas veces al servicio del imperio romano, otras veces enfrentados al imperio romano y cobrándose en especie, en saqueo, lo que creen que el imperio romano les debe. ¿Vale? Ya hemos visto aquí la división entre Oriente y Occidente, como los hunos van a ser los que todo este sistema de pueblos germanos que se encuentran más allá de la frontera del imperio lo van a alterar, ¿vale? ¿De dónde vienen los hunos? Pues ya hemos visto lo que los hunos vienen de esta parte, del noroeste de China, de esta zona así entre Kazajstán, Mongolia. Bueno, la teoría dice que por dificultades climáticas y demás van a iniciar su migración. Habrá unos que ya hemos visto que tomen otra dirección, los hunos que a nosotros nos interesan atravesarán el sur de Siberia durante varios siglos y ahora en el año 370 los vamos a encontrar cerquita de las fronteras del Imperio Romano, ¿vale? Aquí tenemos un mapa ya un poco más complejito y ¿qué vemos? Son las determinadas flechas del rumbo que van a tomar los distintos pueblos germanos al invadir el Imperio Romano. ¿Quién es el que va a provocar todo este movimiento? Dos cosas: la estupidez de los romanos enzarzados en sus guerras civiles y los hunos. Los hunos van a alterar y van a presionar sobre todo los pueblos germanos, que van a preferir entrar en Roma antes que hacerle frente a ellos. Por ejemplo, nos vamos a centrar aquí en dos cositas. La primera es que ya hemos visto que los visigodos van a entrar en el imperio, al principio acogidos por el imperio, posteriormente se van a rebelar y, como veis, van a estar durante mucho tiempo en territorio del Imperio Romano de Oriente, luego se dirigirán y saquearán Roma. La ambición que tienen es pasar al norte de África, a Cartago. ¿Por qué? Porque Cartago es un sitio donde produce muchísimo cereal y hay tierras muy fértiles en la llanura costera, pero para ellos es suficiente. No lo van a conseguir porque, bueno, aquí cuando van a tomar los barcos, un par de barcos ante una tempestad se hunde, le pillan miedo y suben para arriba y van a intentar el siguiente recorrido. Otra vez aquí les va a pasar prácticamente lo mismo. Al final, después de casi 50 años dentro del imperio, van a formar un tratado de amistad con los romanos. Luego, por ejemplo, el resto de pueblos que tenía aquí, francos, anglos, sajones, yutos, suevos, vándalos, etcétera, ya habéis visto que ante la estupidez de los romanos, que están más dedicados a sus guerras civiles que a defender el imperio, en el año 405-6 van a desbordar la frontera, van a cruzar el Rin, que está helado, acordaros que el Rin estaba helado, van a desbordar todo el imperio y van a invadir la Galia y la Hispania, ¿vale? Todo esto, ¿quién ha alterado el equilibrio fundamental? Los hunos. Y aunque aquí veáis el pedazo de imperio de los hunos, el imperio es muy efímero. Sí, tenemos la gran figura de Atila, el que era llamado en la época el azote de Dios. Atila es igual, va a estar durante varias décadas cerca y dentro del imperio romano. Es decir, se va a situar una capital cerquita y unas veces va a intervenir en el imperio de Oriente, en las que pasará algunas veces de aliado a enemigo, dependiendo de lo bien que le paguen. Otras veces va a entrar y saquear en el imperio de Occidente. Por ejemplo,
unas veces los hunos los va a utilizar el Imperio de Occidente para luchar contra los visigodos que están asentados aquí. Y vosotros diréis, oiga, ¿pero los visigodos no eran aliados? Sí, eran aliados. Pero luego llega otro emperador que es más tonto que ni hecho aposta y decide que ahora se va a aliar con los hunos para ir contra los visigodos. Pero luego cuando ese emperador muere y le sustituya por otro, por ejemplo, va a juzgar que es más interesante aliarte con los hunos, con los visigodos para ir contra los hunos. Y lo que tenemos que tener bien clarito es que el Imperio Romano se va a autodestruir a sí mismo y que los pueblos germanos y hunos le van a dar el golpe de gracia. Pero que ese golpe de gracia no podía haberse realizado sin la previa autodestrucción que hace el ejército y la élite romana. ¿Vale? Entonces, el Imperio de Atila lo veis aquí, varias décadas en el Imperio de Oriente y en el Imperio de Occidente. El Imperio va a durar lo que dura Atila. Va a morir en el 453 y el Imperio se va a disgregar entre las peleas entre sus hijos, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos, pues algunas imágenes de la época de cómo se veía Atila y demás, ¿vale? Por último, ¿qué es lo que vamos a ver por último? Pues, mirad, vosotros sabéis perfectamente que en el 476 se acaba el Imperio Romano. ¿Cómo se acaba el Imperio Romano? Pues, ¿qué tenemos? Tenemos a un niño chiquitito, de poco más de 13 años, que ocupa la jefatura del Estado romano, de Occidente. Pero bueno, ¿ese quién es? Es un señor llamado Rómulo Augusto y su papi es un tal Orestes. ¿Quién es Orestes? Un uno. Un uno. ¿Queréis decirme? Entonces todos me preguntabais, ¿el emperador del Imperio Romano de Occidente es hijo de un uno? Sí, es hijo de un uno que cuando muere Atila se va a pasar al bando romano con sus tropas y con parte del tesoro de Atila. Y durante varios años va a estar conspirando y al final se va a hartar de quitar y poner emperadores y va a poner a su propio hijo. Su propio hijo, que luego ya vemos que en el 476, el último de los germanos, la última de las bandas que va a invadir el imperio, los érulos lo van a deponer y todos en clase preguntabais, ¿y lo mata? No, no lo mata. Las crónicas dicen que lo vio tan jovencito, tan desvalido y tan poquita cosa que le dio tantísima pena que le quitó las insignias imperiales, corona, cetro, manto, sello y lo envió a casa. Y se autonombró rey de Italia. Rey de Italia que por cierto va a durar muy poco, va a durar varios años de rey de Italia. ¿Cómo que va a durar muy pocos años de rey de Italia? Sí, porque por ejemplo, aquí ¿quién va a mandar en el Mediterráneo? El Imperio Romano de Oriente. Y el Imperio Romano de Oriente va a intervenir puntualmente en los otros reinos intentando buscar la mayor influencia. Cuando ese señor que ha depuesto al último emperador no les caiga bien, permitirán que otro pueblo germano, en este caso los ostrogodos, los primos de los visigodos, vaya y se asiente en Italia y lo quite. Pero ya para ir terminando, ¿qué tenemos? Un antiguo Imperio Romano de Occidente que ha sido invadido y finiquitado por los pueblos germanos que se van a ir asentando dentro del imperio. Algunos de los pueblos germanos más famosos, los vándalos, que luego van a tomar Sicilia y se van a dedicar a la piratería y asaltarán Roma incluso. Los visigodos, que primero se asientan aquí en el suroeste de Francia y que luego van a pasar a la península ibérica una vez que los francos, que están en el norte de la Galia, consigan unificar más o menos todo el antiguo territorio de la Galia, que ahora será Francia. Los ostrogodos en Italia, los anglos y los sajones en Inglaterra y otros pueblos menores como alamanes o burgundios en el este y el sur de Alemania. Es decir, pero ante todo, lo que tiene que quedar bien clarito es que el Imperio Romano duró demasiado. Nadie apostaba en el 300 porque el Imperio durara casi 200 años más. Y duró. Y solo para terminar, un último añadido. El Imperio de Occidente cae, sobrevive del de Oriente. Y en Oriente se había construido una ciudad grandiosa y fabulosa por el emperador Constantino, el cual obviamente le puso su nombre. La ciudad de Constantino, Constantinópolis,
la Constantinopla que nosotros conocemos, que desde su fundación en el 330 hasta su caída en 1453 ante los turcos otomanos, será la continuadora de todos los aspectos de la cultura clásica. Cuando caiga Constantinopla, los europeos de la época lo verán como un desastre al que han contribuido no defendiendo el imperio. Por cierto, ¿cuál será la vida que tenga Constantinopla? La hemos visto en clase, unas veces de mayor gloria, otras veces de decadencia, pero lo que es innegable es que el Imperio Romano de Occidente cae en el 476, Constantinopla, la gran heredera del mundo romano, cae casi 1000 años después, en el 1453. La doble línea de muralla que la protege de Constantino y de Teodosio, que aquí tenemos, y la muralla costera, contribuirán a salvar la civilización del mundo grecolatino, ahora convertido en grecolatino y cristiano, unos 1000 años más.